Hola, soy Teresa Borotao y te doy la bienvenida a GECREA, el tercer congreso online sobre gestión emocional, crecimiento y autoestima. En él vas a encontrar muchísimas ponencias donde encontrarás muchas herramientas para inspirarte y para que puedas avanzar en tu vida y superar esos obstáculos y esos bloqueos que dificultan algún área concreta en la que sientes que no puedes avanzar. Mi ponencia la he titulado Desarrolla tu percepción extrasensorial y mejora tu vida. Te voy a contar, me presento. Como ya te he dicho, me llamo Teresa Borotao y soy la creadora de la Escuela de Sensibilidad. Tengo una escuela online y una escuela también presencial. Pero la verdad es que no siempre me había dedicado a esto y como le ha sucedido a muchas personas, hubo un momento en mi vida en el que todo cambió. Yo había estudiado filología y la carrera musical de arpa y durante más de 25 años me dediqué al mundo educativo. Era profesora de instituto y llegué a ser la directora de un centro de secundaria, con el que llegamos a ganar un premio, el Premio Cataluña de Educación, por nuestro proyecto educativo y la atención a la diversidad. Cuando tenía 40 años, realmente sucedió algo impresionante que cambió toda mi percepción sobre la vida y que me ayudó a comprender cuál es mi naturaleza. Estaba a punto de divorciarme del padre de mis hijas. Estaba en un momento muy crítico de mi vida en el que parecía que todo estaba en mi contra y que peor no me podía ir. Y decidí realizar un viaje a los orígenes de mi familia materna. Viajé a la Alpujarra Granadina y en un momento determinado, cuando estaba a punto de entrar en un restaurante, tuve la aparición, se me apareció visualmente mi abuelo difunto y me transmitió un mensaje de forma telepática. Puedes imaginarte, si es la primera vez que te sucede esto, que de alguna forma crees que no está sucediendo de verdad o que estás loco o que realmente en esa crisis personal en la que yo estaba es como que ya pensaba que tenía imaginaciones. Pero lo cierto es que esa aparición fue muy real. Después investigué sobre ello y hay muchísimas personas que hablan de ese contacto con los seres difuntos. Y ese mensaje transmitido de forma telepática quedó en mí de forma muy profunda, porque mi abuelo me transmitió de forma telepática el mensaje: ya era hora de que vinieras a ver si pones orden a todo esto. Este mensaje durante un tiempo estuvo planeando en mi cabeza hasta que no comprendí su significado. Pero fíjate que no solo se me apareció mi abuelo, sino que la aparición del abuelo fue la apertura a lo que llamamos percepción extrasensorial. Porque a partir de entonces, pues me empezaron a suceder una serie de experiencias que denominamos paranormales o extrasensoriales. Claro, después, cuando te vaya hablando, verás que no es algo tan paranormal, sino que entra dentro de la normalidad de muchas personas. Pero yo no sé si te ha sucedido, pero estaba cerca de algunas personas, amistades y no amistades, personas conocidas y no conocidas, y empezaba a ver imágenes de su vida y yo quedaba muy sorprendida porque no sabía si era cierto o no, y cuando preguntaba, oye, ¿esto te está pasando o es cierto?, pues me validaban esa información. Empecé a investigar y empecé también a darme cuenta que empezaba a sentir por las otras personas, empezaba a sentir sus emociones. A veces me sentía pues que estaba cansada o que sentía una tristeza sin motivo aparente. Tenía un estado emocional muy variable, también con una sintomatología asociada en la que a veces no me sentía bien físicamente porque me sentía muy abatida o muy cansada o con una presión en la cabeza o un peso aquí, en fin, una serie de síntomas que venían y marchaban de la misma forma y era todo muy extraño para mí porque yo había tenido esta formación tan intelectual. También, al mismo tiempo,
pues empezaba a escuchar mensajes como de una voz que de alguna forma me guiaba y me iba indicando los caminos para estar mejor en la vida. Todo esto supuso para mí una cosa realmente muy impresionante porque no había sido nunca consciente de esta naturaleza sensitiva. También, con respecto al mensaje que me había dado mi abuelo, empecé a pensar qué es lo que me quería decir y qué significado tenía ese mensaje. Y me di cuenta que desde que él había fallecido, pues toda la familia estaba enfadada, no se veían, estaban todos separados, mi madre enfadada con sus hermanos, yo no había visto a mis primos desde que mi abuelo había fallecido, que ya hacía unos 20 años. Entonces fui entendiendo que poner orden significaba volver a reunir a la familia, intentar resolver los temas pendientes que habían quedado después de su fallecimiento. Todo eso me iba llegando, esa información, sobre todo cuando entraba en estados de meditación. Claro, como que es algo que cuando yo compartía con los demás pues no acababan de entender, tenía que espabilarme y empecé a buscar herramientas para estar mejor y para comprender qué es lo que me pasaba. Lo que más me ayudó fue participar en constelaciones familiares como representante, porque allí, no sé si alguna vez has estado en una constelación familiar y has hecho de representante, pero allí en esa situación parece que todas las personas tienen acceso a una información que no les es propia, que no les pertenece, que no es de su sistema familiar, sino que es del sistema del familiar de la persona que hace la consulta. Y allí pues tú sientes cosas y te vienen informaciones que realmente no te pertenecen. Entonces comprendí que a mí aquello que me sucedía de forma natural era lo mismo que sucedía a los representantes. Esta herramienta me ayudó mucho a avanzar en mi vida y sobre todo me dio la clave para comprender que yo era una persona altamente sensible y sensitiva, que tenía la capacidad para percibir muchísima información y que esa información, si no la gestionaba correctamente, me bloqueaba. Comprender mi naturaleza sensitiva me hizo avanzar también en mi camino y entender que es una herramienta poderosa para no solamente ayudar a los demás, sino también ayudarnos a nosotros. Por tanto, ¿en qué consiste la percepción extrasensorial? Pues consiste en tener la capacidad de percibir no solo aquello que se ve, aquello que se oye, aquello que se puede tocar o aquello que de alguna manera hemos estudiado y tenemos el conocimiento a través de lo que ya hemos practicado, sino que también podemos percibir otros planos de realidad y otros planos de existencia. Por ejemplo, de los seres fallecidos o, por ejemplo, de los guías espirituales. La percepción extrasensorial es como tener una percepción expandida. Muchas veces se habla de los superdotados intelectuales, pues yo he llegado a la conclusión que también hay superdotados sensoriales. Todos disponemos de un cuerpo sensorial con nuestros 5 sentidos, pero cada uno de esos sentidos se corresponde con un sentido extrafísico. Vamos a ver, dentro de la percepción extrasensorial hay distintas facultades y cada persona, las personas que son más sensibles o sensitivas, pueden tener una, dos o todas un poquito desarrolladas. Lo normal es tener una combinación de ellas. Te voy a contar cuáles son. La primera percepción extrasensorial es la clarividencia, se relaciona con el tercer ojo. Tenemos nuestros ojos físicos, pero tenemos nuestro ojo extrafísico. La persona clarividente es aquella persona que tiene sueños vívidos, sueños lúcidos, que es una persona muy visual, que lo procesa todo en imágenes y, por ejemplo, que recibe imágenes simbólicas. Los artistas plásticos suelen tener mucha clarividencia. La segunda facultad extrasensorial es el clariconocimiento. ¿En qué consiste el clariconocimiento? Pues fíjate, consiste en tener acceso a una información directa de la fuente de sabiduría. Cuando hablamos de fuente, hay gente que habla de los registros acásicos, es el campo de información donde está
todo el conocimiento o toda la sabiduría reunida. Yo me di cuenta de que tenía esta facultad. Un día en casa, meditando, compré un cuenco de este tamaño pequeño, fíjate que hay de muchos tamaños los cuencos, y empecé a tocar el cuenco y este sonido agudo activó en mí el llamado chakra coronilla, que es el que se relaciona con la parte o la sabiduría espiritual. Y entonces sentí la necesidad de hablar, de dar un mensaje con unas palabras que no eran exactamente el tipo de vocabulario que yo utilizaba. Y además tenía mucha necesidad de compartir ese mensaje. Entonces empecé a decir, ellos dicen, y a lanzar ese mensaje. Dije, ellos dicen, para dar a entender a las personas que estaban en la meditación que no era yo, Teresa Borotao, que decía esas palabras, sino que algo o alguien las decía a través de mí. Para mí, ellos dicen, puede ser una conciencia colectiva que de alguna forma tiene una perspectiva superior a nuestro raciocinio. Hay personas que les llaman los guías espirituales. Fíjate si fue importante esa experiencia que gracias a ello ya tengo 2 libros de canalizaciones publicados. Ellos dicen, y el libro que te habla y te acompaña. Cada uno de ellos tiene 56 textos canalizados que hablan sobre la vida, la muerte, el éxito, la abundancia, el rencor, el perdón, etcétera, etcétera. Y funcionan como oráculo en el que tú abres. Fíjate, me ha salido la canalización sobre el éxito. Y fíjate qué perspectiva más bonita, porque nos ayuda a cambiar nuestra visión, que siempre suele ser muy limitada, ¿no? Dice, el éxito es la realización de tu máximo potencial y no tiene nada que ver con los demás. Bueno, pues ya sabes, el clariconocimiento lo tienen aquellas personas que tienen esa capacidad para improvisar, para hablar de cualquier tema, aunque no hayan estudiado sobre ello. Fíjate que yo no había estudiado filosofía y, sin embargo, sentía que tenía que transmitir unos mensajes de tipo filosófico sobre la existencia, sobre la eternidad, sobre la muerte, temas de los que yo jamás había hablado. También las personas que tienen la capacidad para de alguna forma reflexionar, que son muy reflexivas, suelen tener este clariconocimiento. Esta sería la segunda facultad. La tercera facultad es la clariaudiencia. La clariaudiencia es la capacidad de escuchar con nuestro oído interno. El oído interno nos posibilita el poder relacionarnos directamente con la llamada voz interior y también con otros planos de realidad. Hay personas que tienen más capacidades también como mediums para ser intermediarios entre fallecidos y personas vivas que escuchan los mensajes de los seres fallecidos en forma de frases, pero lo escuchan bien en su oído interno, como una frase que nos habla. Incluso hay personas que escuchan música. Los músicos muchas veces tienen la clariaudiencia muy desarrollada y oyen en su oído interno todas las composiciones que después van a crear. Fíjate que una vez tuve una clienta que me explicó que al poco de fallecer su mamá empezó a escuchar unos cánticos celestiales, me decía ella. Dice, escucho una música, pero una música que no es una música terrenal, no es algo que yo haya conocido, sino que son como unos cánticos celestiales, me decía ella. Pues esto es el clariconocimiento, es esa voz interior que te va diciendo, sigue adelante, ahora párate, te da aliento, te da esperanza. Y por último, tenemos la cuarta facultad extrasensorial que todos tenemos y muchas personas no saben que tienen, que es la clarisensibilidad. Como he dicho antes, tenemos un cuerpo sensorial con nuestros sentidos físicos. Todo nuestro cuerpo es un gran receptor de información. Si somos personas sensibles o sensitivas, este receptor de información es muy potente. Es como una antena parabólica a la que es como un sensor gigante, ¿no?, que percibe un montón de información. Yo me di cuenta que tenía esta capacidad o esta facultad cuando estaba en el instituto y era la directora. Siempre me ponía por la mañana a recibir a las personas.
Al cabo de un cuarto de hora, cuando ya todo el mundo estaba dentro del centro y habíamos dado la bienvenida, pues yo empezaba a sentirme realmente mal. Empezaba a tener unos síntomas físicos en los que quizás tú también te hayas encontrado. Pues unas ojeras negras, un peso en la cabeza o un peso aquí, me sentía mal. Y yo decía, bueno, ¿cómo puede ser si yo he venido aquí y me sentía perfectamente? Poco a poco fui relacionando lo que me sucedía, esos síntomas, con las personas con las que me había intercambiado algún tipo de información o les había abrazado, por ejemplo, ¿no? Y me di cuenta que yo percibía en mí algo que no era mío, me cargaba de una información. Eso es muy importante, tener en cuenta esa facultad para poder gestionar esa alta sensibilidad. Recuerda que al inicio te he dicho que yo consideraba la percepción extrasensorial como una gran herramienta para mejorar nuestra vida, pero evidentemente tenemos que ser conocedores de esta naturaleza sensitiva, porque si no somos conocedores, pues esta herramienta es más bien algo que nos puede perjudicar. ¿Por qué? Porque un superdotado sensorial puede saturarse al recibir tanta información. Imagínate que eres como un ordenador al que continuamente le vas dando nuevas órdenes, y llega un momento que se queda saturado y bloqueado. Así es el sistema de la persona sensitiva. Si no hace nada para gestionar y para vaciarse de toda esa información que no le pertenece, queda completamente saturado. Saturado quiere decir que puede quedar en modo stop, en modo parada. Fíjate, mira, he buscado esta corteza de árbol que está agujereada y esto podría servirnos como ejemplo de canal. El cuerpo de un sensitivo o una persona sensitiva pues puede ser un canal de información, ¿sí? Pero si no lo sabe, ¿qué sucede? Sucede como con una tubería de agua. La tubería, la función es que pase el agua a través de ella, pero si en vez de agua se va poniendo lodo y lodo y lodo y lodo, se emboza. Esto es lo que pasa con el cuerpo de un sensitivo. Por eso hay que tener en cuenta nuestra naturaleza y entender que cada día debemos hacer algunos ejercicios para vaciarnos de información y sobre todo saber cuál es nuestro estado óptimo. Fíjate, si tú has hecho algún detox de alimentación, que te lo recomiendo, o has hecho alguna limpieza profunda de colon o un desintoxicante, verás cómo al introducir nuevamente elementos procesados, ¡pua!, te produce un impacto y te das cuenta. ¿Qué sucede si tú nunca has hecho ningún trabajo de limpieza? Pues resulta que eres como un gran cubo de basuras en el que está lleno de informaciones y lleno de emociones, lleno de cosas que pertenecen a las personas que te rodean, y eso puede llegar a ser realmente muy molestoso. Yo recomiendo a mis alumnos y a las personas que vienen a mi consulta, porque te he dicho antes que yo había estudiado filología y que había estudiado la carrera musical de arpa y que me había dedicado al mundo de la educación, pero no te he dicho que todo esto, todo este conocimiento de la percepción extrasensorial me llevó a poner una consulta porque la gente me pedía consejo y la gente me hablaba de sus problemas o me hablaba de sus seres fallecidos. Y que en esa consulta la gente me empezó a pedir que les enseñara a gestionar su sensibilidad, que les enseñara a canalizar como yo hago, ¿no? Como yo fui descubriendo que tenía estas capacidades así por mí misma de forma espontánea, pero la gente me pedía que les enseñara. Entonces un día pues decidí que quizás sí, ¿no? Que quizá mi propósito pues hasta el momento había sido uno, que era pues acompañar o ayudar en la transformación del centro educativo, pero que ahora quizás mi propósito era el de acompañar con mi propia experiencia a personas sensitivas que no sabían cómo gestionar y cómo desarrollar sus capacidades para que éstas fueran un beneficio para ellas mismas y para su entorno. Entonces, en la escuela de sensibilidad yo siempre digo la máxima, que es espiritualidad práctica y sensibilidad útil. Y uno de los principios es vaciarnos de nuestra información, o sea, vaciarnos de la información que no nos pertenece y también hacer un trabajo personal para que todos nuestros temas estén lo más resueltos posibles.
¿Cómo podemos hacerlo? Pues evidentemente, si nosotros tenemos a nivel emocional muchos conflictos o en nuestro sistema familiar de alguna forma arrastramos muchas cargas, no podremos desarrollarnos por nosotros mismos y no podremos desarrollar totalmente nuestra percepción extrasensorial porque estará mezclada con toda esa información que no es nuestra. Por eso, un buen trabajo, por ejemplo, con constelaciones familiares, para valorar todo aquello que pertenece a nuestro sistema familiar, practicar la meditación a diario, resolver todos nuestros conflictos con la comunicación asertiva, tener una alimentación lo más básica posible para no intoxicar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es muy reactivo. También tener un buen descanso, no es nada que no hayas escuchado ya, pero a una persona sensitiva eso es fundamental. Antes de desarrollar y de aprender herramientas para desarrollar la percepción, tenemos que limpiarnos completamente y entender cuál es nuestro funcionamiento y cómo estamos mejor. También procurar tener espacios de soledad, tener espacios de estar con nosotros mismos y poder vaciarnos de todo aquello que no nos pertenece, estabilizarnos en definitiva. Entonces sí, entonces podemos aprender a desarrollar todas esas capacidades. Fíjate que toda esta experiencia de acompañamiento con personas sensitivas para que entiendan que es algo muy valioso, algo muy positivo si saben gestionarlo, también me ha llevado no solo a crear la Escuela de Sensibilidad, sino también a escribir mi tercer libro, Mamá, he visto al abuelo, una historia real del despertar a la percepción extrasensorial y al contacto con el más allá. En este libro no solo cuento mi experiencia, explico también qué es la sanación, qué es la percepción, cómo podemos conectar con el otro lado, cómo los seres fallecidos conectan con nosotros, cuáles son las señales, sino también cómo reconocer toda esta sintomatología típica de las personas sensitivas. Y también, al final, una serie de consejos para sobrellevar mejor esta sensibilidad. Y también todo un capítulo con 20 herramientas para desarrollarla. Total, yo te propongo que te abras a tu parte intuitiva. Nuestro sistema educativo nos ha preparado para desarrollar mucho nuestra parte intelectual, que es nuestro hemisferio izquierdo, pero tenemos nuestro hemisferio derecho, que es nuestra inteligencia intuitiva, que nos abre a todo un conocimiento enorme. Entonces, en otro vídeo te voy a proponer una práctica, te voy a ayudar y te voy a acompañar para que conectes con tu ser interior, con tu glándula pineal, con tu percepción, para que te sientas centrado. Y luego vamos a realizar un ejercicio muy divertido y además muy práctico y muy resolutivo de canalización escrita, en la que vamos a conectar con los dos hemisferios. Espero que toda esta ponencia te haya hecho ver que no solo eres una mente racional, sino que tienes tu mente racional y tú tienes tu mente intuitiva y que somos una completitud. También deseo que entiendas que si eres una persona sensible o sensitiva, es normal que a veces te encuentres mal y que debes entender que muchas cosas de las que te suceden no son algo personal, sino que estás resintiendo cosas de otros, bien sea de tu sistema familiar o bien sea de otras personas que te rodean. Entonces yo quiero derribar el mito de que las personas sensibles son personas débiles. Nada más lejos de la realidad. Somos súper fuertes y resilientes y súper flexibles. Imagínate, si el nivel de percepción o las informaciones son del 0 al 100, una persona que no es sensitiva puede percibir, pues ponle 5 informaciones, 10 informaciones. Eso es bastante fácil de gestionar y de reconocer. Pero si eres una persona sensitiva, fíjate que puedes llegar a percibir las 100 informaciones. Entonces, gestionar todas esas informaciones y darles un sentido, eso es lo que es más complicado. Y a eso yo le llamo inteligencia perceptivo-conectiva. Pues sí, porque la percepción extrasensorial con sus capacidades o sus facultades extrasensoriales bien gestionadas y bien conectadas son un tipo de inteligencia. ¿Por qué? Porque nosotros percibimos, pero
no somos más inteligentes por percibir mucho, sino que lo que nos hace inteligentes es que aquello que hemos percibido le demos un sentido para nuestra vida o para el contexto en el que estamos en el momento presente, para que nos ayude a estar mejor. Eso es ser inteligente. También, como habrás visto, para mí, ser una persona sensitiva, ahora, a día de hoy, es algo positivo, porque me ayuda a acompañar a miles de personas, no solo en la consulta, sino a mis alumnos. Y además defiendo que las personas sensitivas deberían estar en puestos de responsabilidad. Fíjate que tenemos un canal directo de información y podemos conectar de alma a alma, con lo cual la comunicación es realmente extraordinaria. Muchísimas gracias por haber escuchado esta ponencia, por haberme dejado explicar mi propia historia. Ahora mismo estoy realmente encantada de este propósito de vida en el que estoy acompañando a tantas personas desde mi escuela, con mis libros. Todo esto para mí es realmente importante. Para terminar, te voy a dejar, además, te voy a decir que te incluyas en el paquete premium para que puedas hacer la práctica de la conexión de la glándula pineal también y la práctica de conectar los dos hemisferios con la canalización escrita para resolver dudas. Para finalizar, para que veas, voy a canalizar para ti ahora en directo un mensaje y así vamos a terminar. Vamos a escuchar la música, vamos a cerrar los ojos y voy a canalizar un mensaje para ti. Ellos dicen, la vida está llena de sorpresas, solo tienes que abrir bien los ojos. Cuando abres bien los ojos, conectados con la frecuencia vibratoria de tu corazón limpio y claro, y también conectado con todos aquellos planos de consciencia que vibran con una vibración bien elevada, tu vida se coloca ahí donde tiene que estar. A cada momento puedes vivir experiencias sorprendentes. A cada momento puedes realizar nuevos aprendizajes. A cada momento puedes conectar con lo que eres. Amor. Amor sin límites. En primer lugar, nosotros te decimos, reconéctate contigo. Reconéctate con tu poder ilimitado de amor. Reconéctate contigo mismo y siente cómo de poderosa es tu energía de transformación y recuperación. Siente a cada momento la libertad de decidir una acción u otra. Es verdad que muchas veces te sientes limitado por el tiempo, por el espacio, pero nosotros te decimos no hay tiempo, no hay espacio, solo hay vida, vida aquí y vida allí. Todo es vida, todo es existencia, todo es amor, todo está unido por el amor. Reconoce ese amor que eres y reconócete a ti mismo. Desde ese reconocimiento podrás reconocer a los demás y verás cómo en tu vida todo se plantea de forma nueva, de forma sorprendente. Aquí y ahora nosotros te decimos, te acompañamos en ese despertar. Si quieres saber más, puedes entrar en mi página web teresabrotao.com, Escuela de Sensibilidad. Ahí verás todos los cursos que imparto, todos los libros que he escrito para acompañar a personas como tú a mejorar sus vidas y a sentirse completos, entendiendo que somos espíritus encarnados en la materia, que tenemos una parte racional y una parte intuitiva, y que la vida nos ha llamado para que nos desarrollemos en nuestra totalidad. Me encantaría que formaras parte
de esta escuela de sensibilidad y que aprendieras tú también a gestionar todas tus capacidades para que entre todos hagamos un mundo mejor. Nos vemos y gracias por haber llegado hasta aquí.